Hola, buenos días, soy tu hermano y amigo Segundo González y hoy te estoy invitando a abrir tu Biblia. Busca tu Biblia, sacúdale el polvo y abre tu Biblia allí en el primer capítulo del libro de San Juan. Gloria al nombre de Jesús. Entramos a esta nueva dimensión en este ministerio ocupando mi lugar en Jesús. Este capítulo habla de la deidad de Cristo en el principio. No indica que Cristo como Dios tenía un principio, porque como Dios, Él no tenía principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Génesis 1:1. Era el Verbo, el Espíritu Santo. Por Juan describe a Jesús como el Logos eterno. Y el Verbo era con Dios, que estaba en relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad. El Verbo que era Dios quiere decir que Él no dejó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Esta misma persona estaba en la eternidad con Dios. Hay solo un Dios, pero manifestado en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas llegaron a existir por Él. Se refiere a cada cosa de la creación, una por una, en vez de todas las cosas consideradas en totalidad. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, ni siquiera una sola cosa, fue hecha independientemente de su cooperación y volición. En Él estaba la vida, que presenta a Jesús el Logos eterno como la primera causa, y la vida era la luz de los hombres. El sol es la fuente de luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, entonces está en tinieblas. Y la luz en las tinieblas resplandece. Se refiere a la encarnación de Cristo y su venida a este mundo. Su luz, porque se deriva de su vida, echa fuera las tinieblas. Mas las tinieblas no lo comprendieron. Debiera traducirse: no prevalecieron contra ellas. Significa que Satanás, aunque él intentara con toda su fuerza, no podrá detener la luz, nunca. Hoy está resplandeciendo por todo el mundo y un día pronto no habrá nada más que aquella luz. Juan el Bautista fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, habla de la misión del profeta, para que diese testimonio de la luz. Se refería a Jesús y solo a Jesús, para que todos creyesen por él. Presenta a Jesús que no es solamente para Israel, sino también para el mundo entero. No era él la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él lo presenta todo lo que el hombre puede hacer, la encarnación. Aquel era la luz verdadera. Hay muchas luces falsas. Jesús es la única luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Si el hombre ha de encontrar la luz,
solo la encontrará en Cristo y es para toda la humanidad. En el mundo Él estaba, el Logos eterno, el Creador, y el mundo fue hecho por Él, como fue creado al principio antes de la caída de Lucifer y la caída del hombre. Y el mundo no le conoció. El mundo no puede conocer a Cristo mediante la sabiduría, sino solo por revelación. A los suyos vino, al mundo en general, pero más en específico a los judíos, y los suyos no le recibieron. Él vino como heredero de sus propias posesiones. Mateo 21:38. Pero sus propios siervos no lo recibieron, al contrario, lo mataron. Mas a todos los que le recibieron, algunos lo recibieron y otros aún lo reciben, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y constituye una de las promesas más grandes en la palabra de Dios. Aunque aún a los que creen en su nombre, la fe en Cristo y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, puede convertir a una persona en un hijo o una hija de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, quiere decir que los hombres llegarán a ser o llegan a ser hijos de Dios no por nacimiento natural, ni de voluntad de carne. El hombre no puede ganarse la salvación. Es un regalo gratuito y se recibe por fe. Ni de voluntad de varón, se refiere a los esfuerzos religiosos del hombre, mas de Dios. La salvación no se origina del todo por el hombre, sino totalmente por Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y se refiere a la encarnación, Dios hecho hombre y habitó entre nosotros. Se refiere a Jesús, aunque perfecto, no se elevó más que los demás, sino más bien vivió tal como todos los hombres, aún como un campesino. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habla de su deidad, aunque oculta de los ojos de los meramente curiosos. Aunque Cristo puso a un lado la expresión de su deidad, Él nunca perdió la posesión de su deidad. Lleno de gracia y de verdad, como carne declaró su humanidad. Gracia y de verdad, su deidad, el testimonio. Juan dio testimonio de él. Juan fue llamado por este mismo motivo y clamó diciendo, este es de quien yo decía, que corresponde al ministerio de Juan con respecto a la persona de Jesús. El que viene tras mí es antes de mí, debiera haberse traducido, existió antes que yo, porque Él es primero que yo. De nuevo un testimonio a la deidad de Cristo, al igual que Dios, Él siempre ha sido Dios. Porque su plenitud tomamos todos. Juan ha declarado quién es Jesús, ahora declara que es lo que Él hace. Y gracia por gracia, debiera haberse traducido gracia sobre gracia. Esta es la provisión de su amor colmándose una encima de la otra en su provisión por las necesidades de su pueblo. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Lo declara como el representante guardador de la ley para toda la humanidad, es decir, a todos los que creerán. La ley manifestó al hombre lleno de maldad, el Hijo manifestó a Dios lleno de bondad.
A Dios nadie le vio jamás, mejor traducido, ningún hombre jamás ha entendido ni ha experimentado a Dios en toda su plenitud en cualquier momento. El unigénito Hijo de Dios, Jesucristo y la Encarnación, quien solo podría declarar perfectamente el Padre, que está en el seno del Padre, el compañerismo más amoroso e íntimo con el Padre. Él le declaró, en esencia, Dios el Padre y Dios el Hijo son uno. Y este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? En ese momento algunos pensaban que Juan el Bautista era el Mesías y confesó no había absolutamente ninguna vacilación en su confesión en cuanto a 1:27, quién él era realmente y sobre todo su misión. Y no negó. Él no negaba que algunos lo estaban llamando Cristo. Sin embargo, en lo absoluto, él les estaba animando a hacer esto. Y, de hecho, repudia totalmente el rumor. Mas declaró, no soy yo el Cristo. En realidad, del griego dice, yo, por mi parte, no soy el Cristo. Y fue dicho con énfasis. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Malaquías había predicho la venida otra vez del cielo del profeta Elías, en Malaquías 4:5. Dijo, no soy, presente una negativa categórica. Algunos de los judíos insinuaban que él era la reencarnación real de Elías. ¿Eres tú el profeta? Se refirió al profeta que Moisés mencionó en Deuteronomio 18, del 15 al 18. Ese era el Mesías. Por eso de nuevo le interrogaron si él era el Mesías y respondió no. Dijo, pues ¿quién eres? Para que demos testimonio a los que nos enviaron. En realidad ellos no investigaban por la información correcta ni la verdad acerca de este asunto, sino más bien querían que él afirmara algo con que pudieran acusarle. ¿Qué dices de ti mismo? Su contestación es sumamente reveladora. Dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Tomado de Isaías 43. Enderezad el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. Declara su misión, ya que la primera frase declara su identidad. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. El Espíritu Santo tiene cuidado de delinear la fuente de estas interrogaciones. Ya la oposición da comienzo. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ellos se indignaron porque Juan no solo bautizaba sin autoridad eclesiástica, sino que además bautizaba contrario a la práctica de los fariseos. En otras palabras, ni pidió ni buscó su permiso. Tampoco le importó de que ellos estuvieran de acuerdo o no. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, que significa que era un símbolo temporal del bautismo verdadero, duradero y eficaz de quien bautizaría con el Espíritu Santo. Mas en medio de vosotros ha estado uno, a quien vosotros no conocéis. Señala a su ignorancia espiritual. Cristo andaba en medio de ellos y ellos no lo sabían. Este es el Mesías, ya está aquí, aunque ustedes no le reconozcan. Y como se expresó anteriormente, yo no soy aquel que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, quien existió antes que yo. De hecho, ha existido. Juan 1:28.
eternalmente, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Al compararse a Cristo, el profeta más grande que jamás ha nacido de mujer, denota a sí mismo como tal y tiene razón. Estas cosas acontecieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba, probablemente no muy lejos de Jericó. Al día siguiente, se refiere al día después que Juan fue interrogado por los emisarios del Sanedrín, ve Juan a Jesús que venía a él. Sin lugar a dudas, aconteció después del bautismo de Jesús y la tentación en el desierto, y dice: he aquí el Cordero de Dios. Declara a Jesús como el sacrificio por el pecado y de hecho la ofrenda expiatoria, lo que representaban todos los sacrificios de millones y millones de ovejas ofrecidas, que quita el pecado del mundo. La sangre de los animales solo podían cubrir el pecado, no podían quitarlo, pero Jesús, al ofrecerse a sí mismo como el sacrificio perfecto, quitó el pecado del mundo. Él no solo limpió las acciones del pecado, sino que también trató con la raíz de la causa del pecado. Colosenses 2, 14 y 15. Este es aquel de quien yo dije: Juan hace una identificación positiva. Él es el único quien quita los pecados del mundo. Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, afirma su humanidad innata, porque era primero que yo, afirma su deidad innata, y yo no le conocía. No quiero decir que él no conocía a Cristo, sino que no debía presentar a Cristo hasta que se lo dijera el Espíritu Santo. Más, para que él fuese manifestado a Israel, quiere decir que en cierto momento y no antes, Jesús iba a ser presentado a Israel como el Mesías, lo cual Juan realizó exactamente como fue guiado. Por eso vine yo bautizando con agua. Declara lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera. Y Juan dio testimonio. Quiere decir que es exactamente lo que el Espíritu Santo dijo que sucedería en cuanto a la identidad de Jesús como el Mesías, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Tenemos que llegar a la conclusión que Juan vio algo, lo cual era el Espíritu Santo. Lucas hizo constar que descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Lucas 3:22. Hay que concluir basadas a estas declaraciones que el Espíritu Santo tiene un cuerpo espiritual de cierta naturaleza y reposó sobre él. El Espíritu permaneciendo sobre él señalaba el comienzo de su ministerio. Y yo no le conocía. Juan lo usó por segunda vez y con motivo el Espíritu Santo quiere que todos sepamos que la presentación de Jesús como el Mesías no fue según la carne, es decir, por conocimiento personal, circunstancias, etc., sino más bien por revelación de lo alto. Nadie puede en realidad conocer a Jesús a menos que sea revelado por el Espíritu Santo. Mas el que me envió a bautizar con agua, dijo Juan, nos dice que el bautismo en agua instituido por Juan no fue de ninguna manera idea del profeta, sino más bien le fue dado por revelación de Dios. Aquel me dijo: sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, sería la revelación de Dios a la cual Juan tenía que prestar atención, y así lo hizo. Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Lo que Jesús haría después de su muerte y resurrección. La cruz hizo
que todo esto fuera posible. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista siguió sus instrucciones al pie de la letra y según la revelación, él supo sin lugar a dudas que Jesús era el Hijo de Dios. Los primeros discípulos. Al día siguiente de nuevo estaba Juan. Al día siguiente de hacer las declaraciones anteriores y dos de sus discípulos, Andrés y sin duda Juan, que eran discípulos del Bautista. Y mirando a Jesús que andaba por allí, nos lleva de regreso al versículo 29, ya que los dos versículos hablan del mismo incidente y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Vuelve a usarse esta frase para perfeccionar el marco de tiempo para el relato que estaba por darse. Y le oyeron los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. En esencia, fue el comienzo de convertirse en discípulos de Cristo. Y volviéndose Jesús y viéndolos seguirle, les dice, ¿qué buscáis? Era un interrogante perspicaz que tenía consecuencias eternas. Y ellos le dijeron, Rabí, que declarado quiera decir maestro, ¿dónde moras? Ellos le referían a un domicilio terrenal, aunque la contestación completa a aquel interrogante incorporaba una dimensión que estaba más allá de la comprensión de cualquier mortal. Su verdadera morada era el trono de Dios. Les dice, venid y ved. El recorrido que ellos comenzaron ese día no se ha suspendido, aún hasta hoy día, y de hecho nunca se va a suspender. Vinieron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como las 4 de la tarde, la hora 10. Por siglos se ha debatido si Juan, el amado, acostumbraba la hora judía o la hora romana. En la hora judía habrían sido las 4 de la tarde, mientras que en la hora romana habían sido las 10 de la mañana. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan y le habían seguido. La manera por la cual se refiere Andrés con el hermano como el hermano de Simón Pedro, nos dice que el nombre de Pedro ya se reconocía a un mayor grado que cualquiera de los otros apóstoles. Este Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Era únicamente la causa del anhelo y entusiasmo de Andrés. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, el Espíritu Santo le permitió a Jesús a examinar el mismo alma de Pedro. Dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón quiere decir oír. A Pedro le pusieron el nombre por Simón, el segundo hijo de Jacob y Lea. Génesis 29, 32 y 33. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. La capacidad de Cristo de cambiar a hombres en manera fundamental y característica, o más bien volver a crear a los hombres. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y parece insinuar que su recorrido del lugar de su bautismo en agua y la tentación del desierto, Juan no menciona la última hacia Galilea, ya iba a comenzar y halla a Felipe, al cual él le dijo, sígueme. No nos dice exactamente dónde aconteció, sin embargo, hay cierta indicación que fue en Galilea y era Felipe de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Esta ciudad estaba situada en la costa norte del mar de Galilea. Había sido el domicilio de estos hombres antes de que se trasladaran a Capernaum, a unos 9,5 kilómetros, 6 millas.
Felipe halló a Natanael también llamado Bartolomeo, y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. En la mente de Felipe, Jesús llenó los criterios de la palabra de Dios. A Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús no era en realidad el hijo de José debido al nacimiento virginal, pero se refería de esta manera por motivos evidentes. Y le dijo Natanael: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Israel no consideraba la ciudad de Nazaret como un lugar distinguido, sino más bien lo contrario. Le dice Felipe: ven y ve. Declara dentro de sí el carácter básico del cristianismo. 2:4. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Jesús no dijo que este hombre era sin pecado, sino que era sin astucia, lo que significa sin engaño. Le dice Natanael: ¿de dónde me conoces? Declara que estaba asustado el posible discípulo. Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El Espíritu Santo se lo reveló. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. La fe de Natanael nunca apoderará más de lo que abarca en este momento. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. Tenga por seguro que él desde luego la presenció. Y le dice: de cierto te digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y tiene que ver con el sueño de Jacob, en Génesis 28, 11 y 13. Y fue cumplido en Jesús. Él solo podría abrir el cielo, porque Él solo es camino a Dios. Bendito el nombre de Jesús. El Señor bendiga su palabra en cada corazón. Gloria al nombre de Jesús. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, mis amigos y amigas, y permite que tu palabra, la cual hemos meditado y escudriñado en el día de hoy, Dios mío, quede plasmada en sus corazones y que ellos puedan ser hacedores, Dios, de ella y no solamente oidores olvidadizos. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús.